Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Hoy con un tema fascinante, con tres personajes. Seguramente en más de una oportunidad han escuchado historias, testimonios de personas que han querido encontrar su pasado para tener la paz en el presente, de buscar la espiritualidad o de hallar la solución a fobias o adicciones, también puede ser. Me refiero a la técnica de las regresiones. Regresiones que se hacen, por supuesto, en estado de hipnosis. Y nadie mejor para esta oportunidad que conversar con el doctor Luis Carlos Barboto, quien practica las regresiones y la hipnosis desde hace 25 años. Doctor Barboto, bienvenido a Entérate. Darío, muchísimas gracias. Qué rico estar aquí contigo y darnos la oportunidad de explicar todo esto a toda la gente, a todo tu público. Por supuesto que sí. Como un ingeniero civil exitoso prácticamente abandona su carrera y se dedica a la hipnosis y a las regresiones. Darío, eso nunca lo he podido saber, pero solo sé que llegó un momento en la vida en la cual yo me preguntaba, yo de dónde vengo, yo para dónde voy, yo qué estoy haciendo en esta vida, y simplemente fue la curiosidad de empezar a leer y a leer libros, y cayó uno que decía cómo aprender hipnosis, y empecé a practicar y veía que eso era muy bueno, divertirme con la gente en las fincas, en las reuniones sociales, y empecé a practicar y a practicar, y llegó un momento en el cual dije, bueno, esto no debe utilizarse única y exclusivamente para diversión, esto lo debo utilizar para ayudarle a la gente, y fui encontrando cómo la gente se acordaba de lo que había pasado a sus 5 años, a sus 10 años, después tuve experiencias cuando le decía que se visualizara en el vientre de la madre, experiencias muy impactantes, Darío, porque hubo momentos en que alguien me dijo, yo no quiero que me saquen, yo no quiero que me saquen, y estiraba y encogía sus piernas, y él después fue y verificó con su madre, y era que habían intentado abortarlo. Después de eso dije yo, bueno, ¿y qué me pasa a mí o quién soy yo antes de yo entrar en el vientre de mi madre? Entonces empecé a llevar a la gente a 12 meses antes de nacer, 1 año antes de nacer, 10 años, 50 años, y fueron saliendo experiencias muy bonitas que fue lo que me fue dando la base para ir buscando esto que llamamos regresiones a otras vidas. Doctor Barboto, usted cuando ya se aficionó y se entusiasmó, se apasionó por encontrar su pasado, el pasado de las personas que lo consultaban, ¿ya había recibido formación, se había entrenado en la técnica de la hipnosis? Porque es un ejercicio delicado, ¿o no? Darío, no. Yo fui practicando y fui aprendiendo con experiencias propias, teniendo, como te dije, las primeras fueron hipnosis de espectáculo. Poner a que la gente se ría, o que sienta frío, o que sienta calor, no más. Pero iba experimentando una y otra vez. Yo en ese momento tenía una empresa dedicada a la comercialización de materiales de construcción. Entonces yo le decía a mis empleados, ¿quién se quiere dejar hipnotizar? Y obviamente todos decían que sí. Y el jefe decía, entonces había que responder a lo que el jefe dijera. Y con ello fui practicando, fui teniendo experiencias y confrontando cómo a través de esas prácticas las personas podrían encontrar el origen y sanar aquello que les estaba produciendo o fobias, o traumas, o angustias, o relaciones difíciles con el papá, o con la mamá, o con algún otro ser. Eso fue simplemente practicar y practicar y practicar. Doctor Barboto, habla usted, por ejemplo, de que en muchas ocasiones empezó a practicar y a practicar, incluso con personas antes de estar en el útero, antes de nacer, 1 año, 5 años, 50 años. ¿Estamos hablando de otra vida? ¿De que hemos tenido otras vidas en el pasado? Sí, Darío, exactamente, exactamente. Yo siempre me preguntaba y decía, ¿yo por qué fui tan de buenas de haber nacido en un hogar donde mi papá y mi mamá me enseñaron a ser muy bueno? A ir a misa cada 8 días, a comulgar y a hacer todo lo que me enseñaron dentro de la religión católica, que es muy bonita. Pero yo decía, hay otros que no han nacido en un ambiente igual, y esos nacen siendo, teniendo unos padres que le enseñan que para vivir hay que robar, y roban, o matan, y esos se mueren
y se van para el cielo o para el infierno por una experiencia de 15 años, o de 20, o de 50, o de 80. 100 años es nada comparado contra toda la vida de este planeta Tierra. Entonces, lo que fui yo encontrando es que nosotros vivimos siempre, nuestro mismo espíritu va viviendo en una vida material, en un ambiente y en unas condiciones, luego en otra, y yo voy teniendo todas las experiencias donde en una soy rico, en otra soy pobre, en otra tengo poder, en otra no lo tengo, en la otra duro pocos meses porque me muero después de haber nacido inmediatamente, o en la otra duro 80 o 100 años, y así encontré que la justicia de Dios sí es infinita, porque todos vamos a tener todas las oportunidades que necesitamos para llegar a Él. Doctor Luis Carlos Barboto, ¿usted entonces cree profundamente y firmemente en que hay otra vida o muchas vidas después de las distintas muertes? Darío, después de lo que ya he vivido, yo ya no creo, yo estoy seguro. Porque cuando uno cree todavía tiene dudas. Pero yo ya, viendo todo lo que he vivido en todo esto, digo, eso es la justicia de Dios, eso es lo que lo lleva a la persona. Pero nunca me vuelvo fanático en estos temas. Cuando la persona hace la terapia, yo le pregunto, ¿tú crees o no en otras vidas? ¿O tú en qué crees? ¿Qué fue lo que pasó? Hicimos un trabajo muy bonito, porque te voy a explicar ahora qué es lo que hacemos. Un trabajo en donde lo que hacemos es entregarnos con amor hacia la persona. Si al hacer ese ejercicio la persona se alivia, eso es lo más importante. Ya la creencia no es importante. Si yo me alivio porque yo creo que es otras vidas, o si yo me alivio porque yo creo que me lo imaginé, o porque es la conciencia colectiva, o porque fue una transmisión telepática, no importa. Lo importante es que las personas se alivian. Entonces, si yo creo que me alivio por el fruto de la imaginación, como digo yo, prendámosle velitas a la imaginación, a lo que yo quiera, porque verdaderamente lo importante en la vida no es lo que yo crea, sino cómo yo vivo. A ver, doctor Barboto, cuéntenos una experiencia verdaderamente impactante, rápidamente, brevemente. Un Ha par habido de... muchas, sí. Sí, un Sí. par de experiencias, así que a usted lo han sacudido, de personas que Ha han habido. encontrado una solución Sí. a sus problemas o a sus fobias, una sanación. Ha habido varias, Darío, ha habido varias, porque ya después de 20, 25 años ha habido personas que se han sanado, y al sanarse es en el campo espiritual, y al uno sanarse en el campo espiritual trae una sanación en el campo material. Hubo personas que vino una señora con una fobia muy fuerte a las culebras. Era tan fuerte que ella no era capaz de escribir la palabra culebra. Y fue su marido, el esposo de ella, quien me llenó la solicitud, porque deben escribir sus datos y cuál es el objeto de la cita. No hago regresiones por curiosidad, lo hago siempre buscando sanaciones de lo que lo esté perturbando. Una vez que ella se entró en hipnosis y logramos hacer todo el proceso, ella me dice estar en un sitio diferente, en una época diferente. No me interesa a mí investigar si está en la China o en Europa o en Estados Unidos o aquí mismo en Colombia. Me interesa es qué sentimiento tiene. Y ella empieza a contarme que se ve que está discutiendo con alguien que siente que es como su esposo, y que llega un momento en el cual la golpea, ella se cae y se va a un hueco, y en ese hueco hay una culebra que la pica. Ella dice que inmediatamente después ella siente que se paraliza, pero es consciente de todo lo que está pasando y ve otras culebras que pasan encima de ella, y después dice finalmente, ya me morí, ya estoy por fuera, ya veo ya mi cuerpo con esas otras culebras, pero yo ya estoy arriba, estoy feliz y veo una luz, y dice que se va hacia la luz. Después de que ella vive todo eso, entonces yo simplemente le pregunto, y es lo que verdaderamente nos interesa en la terapia, ¿tú qué sientes cuando estás en esa escena? ¿Qué sientes hacia ese ser que te está golpeando? ¿Qué sientes cuando estás con las culebras encima? Ella me dice, yo siento miedo, o yo siento temor, o yo siento rabia, o yo siento odio hacia esa persona que me está pegando. Estoy con las culebras y me siento incapaz de moverme, me siento que no puedo hacer nada, pero todavía sigue sintiendo miedo, y después dice, se murió. Se Ya murió. después O de sea eso, que realmente después de que cuenta el testimonio, ¿viene la sanación?
haber logrado expulsar y haber logrado transmitir todo lo que sintió? Pero adicionalmente, apenas me di cuenta de todo lo que ella siente, yo le digo, ahora quiero que te vayas con toda la energía que hay dentro de ti, que es la energía del amor de Dios, a vivir ese momento con paz, con tranquilidad. Ese ser que te está golpeando, perdónalo, no lo juzgues. Perdónalo sabiendo que el perdón no es que le estás diciendo que eso está bien hecho, no, eso no está bien hecho. El perdonar es que no me afecta recordar el hecho. Siéntete que caíste con las culebras y que estás tranquila, que estás serena, que ellas te picaron porque sienten que tú les estás invadiendo su espacio. Diles que las amas, deja que fluya ese sentimiento de amor hacia las culebras. Y ya, vuelve a salir. Después le hago repetir, le digo, vuelve a mirar la misma escena y dime qué sientes. Cuando ya el paciente me cuenta la historia tranquila, diciendo, ya me está pegando mi marido, ¿y qué sientes? Ah, nada, algún día aprenderá que no debe existir la violencia. Y mírate con las culebras, y te están picando, ah, sí, ya me están picando, me voy a morir, pero se va a morir en mi cuerpo, porque yo ya siento que yo sigo viva, yo no me muero del todo. Entonces, bueno, ahí está esa parte, doctor Barboto, escúcheme, muy Sí. interesante y muy impactante al mismo tiempo, porque usted lleva más de 7.000 pacientes en tratamiento a quienes les ha hecho el bien. Pero ya regresamos en unos segundos en Entérate, con mucha más información y con 2 testimonios sobresalientes de personas que se han hecho las regresiones a través de la hipnosis con el doctor Luis Carlos Barboto. Y con una regresión, por supuesto, para que la veamos en vivo, tal cual sucede en la realidad. Clara Inés Ortiz antes era banquera. Hoy ha dejado el mundo de las finanzas para dedicarse a esto, que es lo que le gusta. Incluso aprendió a hacer hipnosis. Su esposo también practica. ¿Cómo llegó a este mundo de la hipnosis y de las regresiones, Clarita? Bueno, por Luis Carlos. De verdad que fue por Luis Carlos. Siempre tuve una inquietud, pues, por estos temas. Y llegó a mi vida Luis Carlos y la primera vez que vino a Bogotá a hacer una terapia de hipnosis, pues empezamos a ver una cantidad de cosas maravillosas en otras personas y en mí también. Entonces ahí empecé yo a descubrir todas las cosas de mi personalidad que yo decía, Dios, esto es mágico, esto cambia de un momento a otro. Pero usted, ¿por qué no fue a consultarlo? ¿Qué era lo que quería saber de usted? Primero porque yo tenía una reacción muy inconsciente. Cuando a mí me atacaban, yo reaccionaba como si me fueran a matar, o sea, y era inconsciente, yo trataba de controlarlo, había hecho como cosas, como terapias, entonces era como ya algo inconsciente. Entonces, él me hace la primera hipnosis y llegamos al vientre de mi mamá, y eso es maravilloso, por ejemplo, oírla, yo la veía como estaba, ella estaba vestida, todo, o sea, uno puede ver todo. Y cuando yo nazco por cesárea, entonces cuando uno nace por cesárea, todo el mundo cree que es igual que nacer normal y resulta que eso es una invasión a uno como niño, entonces te sacan de una manera brusquísima y entonces claro, yo sentía como que me trataron mal, entonces yo le decía a Luis Carlos cuando estaba en esa regresión, yo le decía, es que tengo mucha rabia, y yo lloraba y lloraba con rabia porque es que me agredieron, entonces él me llevó al momento para que yo no me sintiera agredida. Y ahí mi vida cambió. Entonces O ya, sea, a partir de ese momento usted olvidó sea, las rabias, las dejó a un lado. todas las con mis hijas ellas dicen, no, mi mamá fue una y otra. Porque yo reaccionaba porque era lo que lo tenía muy inconsciente. Claro. Cuando pude limpiar eso, pues lógico, ya a mí me decían algo, me agredían y yo ya lo veía de otra manera. Oiga, Ya. Clara, pero entiendo que se ha hecho muchísimas regresiones. Sí, claro. O sea, entonces empecé, como ya surgió otras cosas, porque ya quería yo que viniera más y más, que ellos, ojalá ahorita Luis Carlos les hable de todo lo que él empezó a descubrir con la hipnosis, entonces yo también quería aquí en Bogotá hacerlo. Y se lo ha practicado para asuntos muy concretos, muy específicos. Concretos también, para fobias. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo a los caballos y yo decía, pero es que a mí no me ha pasado nada. Ahí llegamos a otra vida y yo era un niño de 4 años que me salí de la casa, vivía como en una finca y en una estampida de caballos unos me arrastraron, entonces claro, me golpearon mucho. Lógico, yo veía un caballo y yo me asustaba. ¿Y ya no le teme a los caballos? Ya no, hasta en Egipto me subía un camello. Miedo curado. Y hay que enfrentarlos.
¿Y va a Pero seguir no- practicando? O sea, ¿uno no se desgasta mucho energéticamente con una hipnosis? No, se desgasta Luis Carlos. Se desgasta Ay, Luis sí, Carlos. claro. Él porque, pues porque él tiene que estar muy pendiente de todos los movimientos, de que la persona haya entrado en hipnosis, de que le tiene que ¿Pero qué se decir. siente cuando uno está en una regresión, en un estado hipnótico? Tú sientes absolutamente todo. Los mitos que hay en la hipnosis es que tú pierdes la conciencia y eso no es cierto. Tú te acuerdas de todo lo que pasa, sabes el momento en que sanas y luego cuando ya estás ahí, tú te sientes súper liviano porque has quitado una carga. Entonces es muy bonito. ¿No te duele después la cabeza? ¿No quedas impactado? ¿Entras en una etapa o un estadio de serenidad, de paz? Uno entra con mucha paz, a veces de pronto queda con un poquito de frío porque la energía se baja un poquito, pero Luis Carlos de inmediato te da la orden de que vas a estar en la temperatura ya, hasta para el dolor. Yo tuve una cirugía hace 6 meses y entonces él estuvo acá y me dio una orden a mi inconsciente de que yo no iba a sentir dolor. Y yo a los 2 días estaba perfecto, o sea, yo salí inclusive el primer día y me decían, ¿no le duele? Yo no, ¿puede caminar? Sí. ¿Y la anestesia no le hizo daño? No, no tiene mareo. Yo no. A las 3 horas estaba en mi casa. Algo verdaderamente inexplicable, milagroso, si se quiere. Pero veamos qué es una regresión, veámosla cómo se practica desde el momento en que Luis Carlos Barboto está con una paciente. ¿Con quién se encuentra en este momento Luis Carlos? Darío, estoy con una paciente que también ha hecho varias prácticas de hipnosis, se llama Mónica Arroyave, y ella se prestó para que hiciéramos una pequeña demostración y pudiera ver la gente lo que es una hipnosis que yo la he diferenciado entre hipnosis de espectáculo y la hipnosis terapéutica. Entonces adelante con esa muestra de hipnosis terapéutica, doctor Barboto. Entonces, mira, el paciente normalmente se coloca en una posición cómoda porque obviamente va a entrar en un estado de relajamiento profundo. Ella, Mónica, como ya ha entrado varias veces en hipnosis, va a entrar muy fácil y tiene órdenes post-hipnóticas mías de otras terapias que ella ha hecho, donde yo le toco la frente y ella va a entrar en hipnosis inmediatamente, es muy rápida. Entonces, yo simplemente le digo que duerme y ella entra en un sueño, ya, duerme profundo. ¿Ya está dormida? Duerme, ya está dormida y en ese momento yo ya puedo llegar un poquitico más adentro de su ser, llego a su inconsciente, pero adicionalmente a través de su inconsciente llego a lo que es la parte de su ser donde están los sentimientos. Y es allí donde empezamos a trabajar para eliminar o quitar lo que la persona le está haciendo sentir, la está haciendo sentir mal. Cuando se eliminan dolores, como lo contaba ahora Clarita, es que uno puede llegar a la mente, al cerebro a través de la mente y eliminar el dolor. El dolor del cuerpo humano está en la mente, no está en la parte del cuerpo que está doliendo. Entonces uno le puede decir a la mente que elimine el dolor de cierta parte del cuerpo. Mira, por ejemplo, esta parte de Mónica. En esta parte de Mónica, ella tiene una sensibilidad normal en este momento, pero yo, si le doy una orden a su cerebro y me lo va a recibir porque ella lo quiere recibir, yo no puedo hacer nada contra la voluntad de ella. Yo le puedo decir que en este momento se vuelva muy sensible esta mano, muy sensible, tan sensible que si yo la toco con la punta del dedo, ella va a brincar. Entonces ya tiene esa orden implantada en el cerebro. Entonces yo la voy a tocar y ella siente un dolor como si la estuvieran chuzando o le estuvieran haciendo algo. Entonces, en ese momento siempre ella va a reaccionar cuando yo la toco muy fuerte, pensando que hay algo que está haciéndole sentir el dolor. Pero yo puedo volver a su cerebro y decirle, ahora Mónica, vamos a eliminar esa orden y tu sensibilidad vuelve a ser normal. Y estás tranquila, y estás serena, y ya no hay ningún dolor. Pero ahora le puedo decir también, y es lo que hemos utilizado en pequeñas cirugías, no lo hemos hecho todavía hasta ahora con cirugías grandes, pero decirle a esta parte del cuerpo, aquí no hay dolor de ninguna clase, no hay dolor, no hay dolor. La persona inclusive puede llegar a abrir los ojos en este momento. Y ahora tú, Mónica, puedes abrir los ojos, pero ya eliminamos el dolor en este punto. Entonces uno puede coger aquí y puede
coser o puede hacer la pequeña cirugía que se deba hacer. Se han hecho otras, yo no la he hecho, pero sí lo he visto en películas donde se han hecho cirugías un poco mayor, pero aquí ella puede testificar que aquí ella en este momento no siente ningún tipo de dolor. Esto es lo que también ocurre muchas veces cuando las personas se pasan alfileres o se pasan agujas porque se insensibilizan y se autohipnotizan muchos de ellos. Y volver a eliminar esa orden no es simplemente llegar al cerebro y decirle ahora vuelves a la sensibilidad normal. Ya tu sensibilidad es normal, ya estás muy bien. Muy bien, y ahora puedes abrir los ojos, Mónica. Eso, Darío, es una hipnosis donde todavía no hemos entrado a sanar su ser espiritual. Pero si yo quiero ir a buscar una fobia, un trauma, simplemente se hace lo mismo. Se hace entrar en hipnosis la persona otra vez y volvemos, Mónica, entra en hipnosis. Y ahora ya ella de antemano me dijo, yo quiero ir a sanar algo que me falta y es sanar el temor a las alturas. Entonces yo simplemente ya en un estado de relajación profunda, que vale la pena hacer un paréntesis. Esto lo está haciendo muy rápido, pero cuando el paciente viene por primera vez, para que él llegue a ese punto me puedo llegar a demorar unos 20 minutos o media hora. Pero ya ella lo ha hecho, entonces por eso llega tan rápido. Y aquí en este punto yo simplemente le digo a Mónica, vete a buscar el origen, aquella primera vez en la cual sentiste el temor a las alturas. Y cuéntame lo que ves. Estaba muy chiquita, tenía como 8 años y me daba mucho miedo mirar hacia abajo. Sí. Miraba las alturas. O sea, me sentaba en un edificio y miraba hacia abajo y me daba mucho miedo. Era como si el vacío me llamara. Y recuerdo... Busca el origen, vuélvelo a recordar y a vivir. Iba en el bus del colegio, tenía como 8 años, y vi cuando una señora se lanzó de un edificio y la vi caer. La señora se estaba suicidando. Ya. ¿Qué sientes tú en ese momento? Mucho susto, mucho miedo. Sí. De ver a la señora caer, mucho miedo. Sí, muy bien. Vuelve a vivir la escena, pero visualízate viviéndola con el amor infinito que tú eres. Dile a esa señora, háblale mentalmente, háblale con tu espíritu y dile que tú la amas, que no la vas a juzgar, que no sabes ella por qué tomó esa decisión, que tú la amas y que no la vas a juzgar y le perdonas. Y tú la vives con paz, con tranquilidad, y apenas siente que ya cae, le dices, vete hacia la luz, vete tranquila. Pero tú respiras tranquila, respiras serena, en paz, vibrando con amor, que es lo que ese ser necesita en ese momento, tu vibración de amor. Vuelve y mire cuando la señora está cayendo, ¿y ahora cómo te sientes? Tranquila. Muy bien. Entonces, esto es una demostración muy cortica de lo que es una sanación. Esto yo no lo sabía, es la primera vez que los deja fluir Mónica. Ella había vivido otras cosas, pero esta nunca lo había dicho. Eso es más Doctor Barboto. ¿Qué hay? Sí, ahora, no es muy peligroso realmente cuando una persona logra el dominio, entre comillas, de la otra bajo un estado hipnótico, si no hay un sentido de la ética o una misión, si se quiere, espiritual o de sanación, que pueda aprovecharse de esa persona que está de alguna manera inconsciente. Darío, como en cualquier profesión, si un odontólogo, un dentista utiliza mal, o si su medicina la utiliza mal, yo con la medicina puedo aliviar o sanar a una persona físicamente o la puedo matar. Depende de la moral que tenga la persona. Por eso yo siempre digo que las terapias de hipnosis no son buenas ni malas, así como la medicina no es buena ni mala, ni la ingeniería es buena ni mala. Lo que es correcto o incorrecto es el uso que yo le dé. Obviamente en cualquier profesión hay que saberlo manejar con una moral, con una rectitud, con una conciencia de que yo soy amor y lo que debo hacer hacia esa persona en ese momento es entregarle todo mi amor. Por eso mucha gente me dice, bueno, entonces yo ¿cómo me hago una hipnosis o con quién me la hago? Y digo, similar a como cuando vas a ir donde un médico. Tú investigas, hombre, este médico me fue muy bien, este médico me operó de la cabeza y yo quedé muy bien, me fue perfecto. Entonces voy donde aquella persona donde la cual yo tenga confianza. En eso tienes razón, hay que vivirlo así. Muy bien, ya regresamos entonces porque hay mucho más acerca de este mundo extraño para los legos en la materia. Aquí lo que cuenta es el resultado final. Si la gente obtiene un beneficio, si se hace una regresión mediante la hipnosis y se cura y se sana y duerme
o destierra para siempre sus fobias y encuentra la paz y la razón de ser de las cosas que a uno le pasan, creyendo en que eso ha sucedido en el pasado y que esa es la raíz de todos esos males que en un momento determinado nos pueden aquejar, pues sirve y funciona. Ya regresamos en Entérate del Canal Internacional. La paciente Mónica Arroyave conoce al doctor Barboto desde el año de 1994. ¿Cuántas regresiones se ha hecho Mónica? Y cuéntenos su experiencia, que fue muy breve, por cierto, ahora en este espacio de Entérate de Caracol Internacional. Darío, buenas tardes. Sí, yo llevo 15 años con el doctor Luis Carlos Barboto. He hecho varias regresiones, he sanado varias cosas. También he ido al vientre de mi mamá y he sanado cosas desde el vientre de mi mamá. El miedo a las alturas, no solamente esta que acabo de regresar, sino también había vivido otra, donde me había ido a una vida pasada y era un indio. Y me perseguían y yo caía en un puente. Esa también era otra de las fobias al miedo a las alturas. Y lo conozco hace 14 años, para mí es mi papá espiritual, lo amo infinitamente. Tanto mi esposo como mi hija y yo, para nosotros es una persona maravillosa que nos ha enseñado mucho y gracias a Dios lo tengo al lado mío. El Tito me llaman, Darío. Yo lo llamo me llaman el Tito. El Tito. Ahora, Mónica, Sí. si ya ha hecho tantas regresiones y ha encontrado la sanación para muchos de sus males, ¿para qué se la sigue haciendo? A ver, cuando tengo algún dolor, ya no hago regresión por algo que tenga fobia o miedo, no. Hoy era porque quería yo, pues, acompañarlos y la hice. Y esta que viví ahora nunca la había recordado. Pero generalmente lo utilizo al Tito es para cuando tengo algún dolor. Ay, Tito, tengo un dolor aquí, me lo quitas. Entonces él me hace una relajación y se me quita el dolor. Hoy estoy triste, quisiera recordar por qué estoy triste hoy. Entonces hacemos una relajación y busco el porqué de la tristeza. Y entonces lo sano. Y en el caso de Clarita, ¿para qué seguirse haciendo sanaciones si ya usted se considera que está al otro lado y que es otra persona? Ha servido mucho, pero créeme que los seres humanos siempre tenemos algo por sanar, siempre. Y en la medida en que va pasando el tiempo, cuando tú empiezas a encontrar otro tipo de situaciones, pues algo encontramos. Y no lo hago por curiosidad, es porque Luis Carlos no te deja entrar en hipnosis si vas a curiosear. Pero si hay algo que uno dice, oiga, esto me está pasando y no he encontrado el origen, es porque es en el inconsciente. ¿No será que usted se autosugestiona de que mediante la hipnosis puede curar lo que sea? No, la hipnosis es una sugestión y se hacen muchas cosas. Pero no, ya no es sugestión, ya es que es una herramienta tan buena, pues que si la tengo a la mano la utilizo. ¿Nunca se ha decepcionado esperando que iba a encontrar lo máximo y que no le ha funcionado? No, aprendí a no esperar nada. O sea que todo es ganancia. Todo es ganancia. Muy bien, doctor Barboto. ¿No Sí, le ha Darío. pasado ningún cacharro, como decimos, alguna situación donde haya fracasado un paciente que se ha quedado profundamente dormido y que ha tardado en regresar? ¿O algo que haya intentado que no haya sanado a una de las personas a las que le ha practicado la hipnosis? Como lo dijo Clarita, uno aprende en todo este proceso a través del cual hemos también vivido experiencias de canalización, de conversar con ángeles, una cantidad de enseñanzas muy bellas. He aprendido que nunca debo esperar nada a cambio. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me entrego con todo mi amor. ¿Y qué estoy esperando a cambio? Nada, ni siquiera que la persona se sane. La persona va a sanar siempre cuando él, su espíritu, siente que lo debe sanar. Entonces, para mí, lo más grave que puede llegar a ocurrir, o lo que me ha ocurrido, es que la persona no entra en hipnosis. Entonces hay que esperar un tiempo, unas semanas o unos meses, y volver a insistir hasta que ya la persona entre en hipnosis y también después de entrar en hipnosis vaya y sane. Nunca nadie se ha quedado dormido, porque la hipnosis es un estado intermedio entre estar despierto y dormido. Si se llegara a quedar dormida la persona, esperar, no más. La hipnosis sirve, por ejemplo, para curar adicciones, para mejorar el sueño, personas que lo han perdido. Ayuda. Las adicciones, todas ellas son
parte del proceso espiritual que tiene que vivir la persona. Entonces, a través de la hipnosis se le dan unas órdenes poshipnóticas, se encuentra primero el origen del por qué psicológicamente yo empecé a tener la adicción, y después se le dan unas órdenes poshipnóticas para que la persona tenga la fuerza suficiente de ir a dejar esa adicción que se tiene. Sí, es muy común. Lo mismo que el dormir. Por algún motivo no se está durmiendo bien. Entonces se busca el origen y se sana. Es muy bello, Darío. Doctor Barboto, sí, pero por ejemplo, uno bajo el estado hipnótico, si le dan una orden y no la quiere cumplir, ¿está en conciencia para rechazar lo que le piden? Total. Me ha llegado a pasar que le digo a la persona en estado de hipnosis, debes perdonarle a esa persona que te acaba de ofender. Y la persona bajo el efecto de hipnosis me dice, no, no quiero perdonar. No, yo no le voy a perdonar. Es que lo que me hizo fue muy grave. Y no perdona, y me toca esperar, darle un tiempo, 1, 2 meses, 3 meses, hasta que él toma conciencia que el camino del perdón es lo que verdaderamente lo va a aliviar a él. Entonces no va a hacer nada. Nada, eso hemos hecho muchas experiencias con psicólogos y con personas que también han venido trabajando en este campo, y vemos que si yo le doy una orden que no va con la moral de la persona, no la cumple. Yo pongo un ejemplo, si yo le doy una orden a una persona que se desvista, no lo va a hacer, pero si yo se lo doy a una persona que hace striptease, lo hace, porque para ella eso es su forma de vivir. Entonces no hace nada contra la moral. A ver, una pregunta final. Sí. Su hijo Felipe murió a los 24 años víctima de un cáncer. Un golpe muy Correcto. duro en la vida para usted y para Beatriz Ferrer, Sí. su esposa. A través de la regresión, ¿usted ha logrado llegar a él? ¿Ha entendido, se ha podido sanar de un golpe tan tremendo? No, Darío, yo he llegado a vivir esa situación de la muerte de mi hijo. Murió a los 27 años de un angiosarcoma, un sarcoma en el corazón. He logrado vivir simplemente integrando todas estas enseñanzas que tengo, en donde yo sé que la persona no se muere, que la persona simplemente cambia de estado, que yo a Felipe lo siento permanentemente porque él se convierte en amor, y cada que yo siento el amor estoy sintiendo a Felipe dentro de mí. Entonces no es porque yo hubiera hecho una regresión. Tú dijiste muy bien ahora, yo no puedo ser adicto a nada, ni a las regresiones. Y yo muchas cosas de la vida las debo superar por mí mismo. Entonces la muerte de Felipe la superé, fue simplemente reflexionando y tomando conciencia de que nadie se muere. Todos simplemente cuando morimos cambiamos de estado, no más. Ha sido muy interesante conversar con el doctor Luis Carlos Barboto, con Mónica Arroyave, con Clara Inés, que nos han contado, Clara Inés Ortiz, sus experiencias, sus testimonios, qué es la hipnosis, qué es la regresión, qué no es, para qué sirve y para qué no sirve. Muy bien, les recuerdo nuestra cuenta de Twitter, @entératecaracol. Allí puede opinar sobre nuestros programas, también puede escribirnos a través del correo electrónico, entérate@caracoltv.com.co, y visite nuestra página web, www.caracoltv.com. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos anteriores completos. Los espero, como siempre, la próxima semana.